Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Graneros de José. Bueno, parece que últimamente ocurren ciertas cosas que me impiden grabar vídeos, pero ya estamos aquí de vuelta. Ayer no pudo ser y el martes tampoco por la cita médica. Bueno, vamos a ver si podemos hacer hoy uno y mañana otro para que sean por lo menos 3 a la semana. Bien, hoy es 30 de mayo, ya solo nos queda un día para terminar este mes de primavera. El mes que viene ya entrará el verano. Y bueno, pues hoy aquí en Baracaldo, Vizcaya, España, son ahora mismo las 19:07, es decir, las 7 y 7 minutos de la tarde. Y nada, vamos entonces con el libro que teníamos en ciernes, es El Secretos del Tiempo, del doctor Stephen Jones. Nos vamos acercando ya poco a poco. Este es un poquito más largo, o sea, pero bueno, ya vamos a ponernos en la página casi 160 por ahí. Bueno, el capítulo 12, que se titula Los 3 periodos de prueba de 40 años. Comencemos. Una de las grandes controversias que dividen a la comunidad cristiana es el concepto del reino de Dios. Hay algunos que enseñan que el día de Pentecostés, 25 de mayo del año 33 después de Cristo, se estableció el reino de Dios en la tierra. Otros dicen que está todavía en el futuro. Algunos incluso creen que se estableció bajo Moisés cuando Dios organizó por primera vez a Israel en un reino teocrático. Parte de la controversia gira en torno a si el reino es espiritual o político, celestial o terrenal. En su mayor parte, las controversias podrían resolverse, en mi opinión, dice el Dr. Jones, si la gente pudiera ver la historia de la progresión del reino de Dios en su contexto histórico. Es decir, el reino de Dios ha tenido una progresión. El reino de Dios es espiritual, pero se ubica sobre la tierra. Es espiritual en que tiene 3 etapas de desarrollo en su aplicación personal, así como en su cumplimiento corporativo. Estas etapas se representan en los días de fiesta de Israel. En su aplicación personal, donde el reino está dentro de nuestros corazones, nuestra justificación por la fe es nuestra experiencia de Pascua. Nuestro proceso de santificación es por medio de Pentecostés. Y finalmente, la glorificación del cuerpo se revelará por la fiesta de tabernáculos. Pero se revelará, como es a nivel personal, vamos a dejar se revela. Pero el reino de Dios también tiene un cumplimiento corporativo, es decir, las etapas de crecimiento son a nivel personal y también a nivel del cuerpo, ¿no? En la historia, a largo plazo, cuando el Espíritu de Dios descendió sobre el monte Sinaí y se manifestó la presencia de Dios a Israel, el reino de Dios vino a la tierra en el nivel 1. Esta primera etapa de desarrollo histórico del reino se correlaciona con la fiesta de la Pascua. Bueno, cuando el Espíritu descendió a la tierra, vamos a ver. Bueno, perdón, pero creía que se trataba de un error porque el nivel 1 era la Pascua y eso no fue, eso comenzó con la experiencia, digamos, de justificación ahí cuando el ángel exterminador y se untaron con la sangre del cordero por los dinteles y de las puertas para que el Señor, y eso pues es la Pascua, pero bueno, aquí lo explica un poquito de otra forma, dice, el reino de Dios vino a la tierra en el nivel 1, en el monte Sinaí,
porque bueno, porque habían salido de la Pascua, entonces la Pascua se celebró, digamos, ahí, ¿no? Sí, pues ahí tenemos, entre Egipto y el monte Sinaí, esta primera etapa del desarrollo histórico del reino se correlaciona con la fiesta de Pascua, porque la gente de la época de Moisés había salido de Egipto en la Pascua y más tarde entraron en Canaán en la misma época del año. O sea que todo eso el doctor Jones lo mete como Pascua. Josué 5:10. El antiguo Israel tenía fe suficiente para aceptar la presencia externa del Espíritu que los sacó de Egipto en la nube de fuego, pero no fueron capaces de recibir la revelación hablada de Pentecostés bajo el monte, en Éxodo 20, 18 al 21. De ahí que no, que ahí es cuando era el primer Pentecostés, pero ellos, por temor, dijeron que Moisés hablara con el Señor y ellos no. Entonces no recibieron esa experiencia pentecostal, por lo tanto seguían con el nivel de Pascua. Incluso cuando entraron a la tierra prometida con Josué, como dice en Josué 5, donde en Gilgal se celebró la Pascua, ¿verdad? Como resultado, fueron igualmente incapaces de entrar en la tierra prometida también en la fiesta de tabernáculos un año y medio más tarde. Por lo tanto, el reino de Dios estaba limitado en su manifestación terrenal corporativa al primer nivel o etapa del desarrollo que es la Pascua. Ahí está toda la explicación. En el segundo capítulo de los Hechos leemos cómo el reino de Dios vino a la tierra de una manera mayor con la efusión pentecostal del Espíritu. Los discípulos en el cenáculo fueron capaces de recibir lo que sus antepasados habían sido incapaces de soportar a los pies del monte Sinaí. Su capacidad para recibir el Espíritu en ese día trajo el reino de Dios a la tierra en el nivel 2. Se correlaciona con la fiesta de Pentecostés. Ahora el potencial para que la perfecta voluntad de Dios fuera hecha en la tierra como en el cielo aumentó, pues el Espíritu comenzó a morar dentro de las personas en lugar de en templos externos. Sin embargo, el reino de Dios no comenzó en Hechos 2, aunque sin duda aumentó en poder. Había comenzado, digamos, con la experiencia, como hemos dicho, desde que salieron de Egipto, mataron los corderos, el Sinaí, y luego cuando entraron incluso en Gilgal, y hasta la época de Cristo, que es cuando históricamente se celebró la fiesta de Pascua, ¿no? Perdón. Pero la unción de Pentecostés resultaría insuficiente para establecer su reino en la tierra plenamente en nosotros, porque recibimos solo una prenda, una prenda o unas arras, un anticipo del Espíritu, como nos dice Efesios 1, 14, segunda de Corintios 1, 22 y también capítulo 5, versículo 5. Para que el reino de Dios pueda ser plenamente manifestado en la tierra y en nosotros, debemos esperar el cumplimiento de la fiesta de tabernáculos en el tiempo señalado por Dios. En ese sentido, el reino está presente ahora, pero una mayor manifestación está por venir en el nivel 3, aunque ya saben que hemos visto en otras ocasiones, varias veces ya, yo creo, que podemos tener un anticipo de esa fiesta de tabernáculos por lo menos a nivel espíritu, aunque nos falte la doble porción cuando cruzamos el Jordán y entramos a la tierra prometida, ¿verdad? Al estudiar la historia del reino de Dios, vemos estas tres etapas del reino. Desde Moisés hasta Jesús fue la edad de la Pascua, ahí lo vemos, todas esas etapas como decíamos antes, desde el aposento alto en el 33 después de Cristo hasta el año 1993, es decir, los 40 jubileos que son tipificados por los 40 años del gobierno de Saúl. Esa es la edad Pentecostés, que es una etapa de leudada, porque Pentecostés era una fiesta leudada con levadura, como lo tipifica la ofrenda de creo que es Levítico 23. La ofrenda que se presentaba con levadura, la única, ¿no? Bien, pues entonces decimos que desde el aposento alto en el 33 hasta 40 jubileos más tarde, hasta el año 1993, ha sido la edad de Pentecostés. Y ahora estamos en la transición a la edad de tabernáculos. Con esto en mente, podemos ahora volver nuestra atención a las tres divisiones de la edad de Pentecostés. Como veremos, la edad de Pentecostés misma se caracteriza por el 40 en tres niveles que se ocupan de. Bueno, aquí lo decimos los tres periodos, que era el título del capítulo este,
vamos a ver esos tres niveles de 40 años. Uno, dice la nación de Judá y Jerusalén o la compañía de las uvas, esos son 40 años. 40 años, aquí. El 2 sería la iglesia o la compañía del trigo, que son 40 años de reposo, estaba bien en negrita. Aquí años, aquí ya hablamos de años de reposo, que serían 280 años, y en la parte 3 sería la etapa 3, sean los vencedores o compañía de la cebada, que serían en este caso 40 jubileos, que son 1260 años. O sea, primera etapa 40 años, segunda etapa 40 años de reposo, que son 280 años, y la tercera etapa serían 40 jubileos, que serían 1960 años, que es la duración total de la fiesta de Pentecostés. Si a eso le suman, pues que es del año 33, nos pondríamos en 1993, es cuando termina. 40 es el número bíblico de prueba y juicio, y cada grupo corporativo se le ha dado, y a cada grupo corporativo se le ha dado su nivel de juicio o de prueba para ver si es digno de entrar en tabernáculos. Judá fue probada durante 40 años y se halló totalmente indigna. La iglesia se puso a prueba durante 40 años de reposo, serían 280 años, y luego se le dio una recompensa parcial, y los vencedores se pusieron a prueba durante 40 jubileos, que son 1960 años. Estas pruebas fueron para dar a la gente tiempo para escudriñar sus corazones, arrepentirse de sus pecados y dar a luz los frutos del reino. 40 años de Judá y de Jerusalén. Este ciclo de 40 años tenía más de un punto de principio y más de un punto final, durante un periodo de 7 años. Yo creo que Dios hizo esto deliberadamente con el fin de establecer su palabra con 2 o 3 testigos. El primer punto de partida se inició en el 26 después de Cristo, en el jubileo 80 de Adán. Esta fue también, ese sería, ¿cómo sería? No me acuerdo, el nonésimo, creo que es el 90, el 80, ahora no me acuerdo, disculpen. Esta fue también la semana 69 de año de reposo de las 70 semanas de duración de la cuenta atrás de Daniel. Jesús tenía solo 27 años en aquel momento. El segundo punto de partida importante se produjo en el bautismo de Jesús en el otoño del año 29 después de Cristo, y el tercer punto de inicio se produjo con la ejecución de Juan el Bautista en la Pascua del año 30 después de Cristo. El cuarto punto de partida fue la crucifixión de Jesús en la Pascua del año 33 después de Cristo. Cada uno de estos principios tiene su extremo correspondiente 40 años más tarde para completar el ciclo que es aplicable a Jerusalén y a Judá. Puesto que ya hemos establecido las fechas de cada uno de estos puntos de inicio, solo necesitamos demostrar los hechos ocurridos 40 años después de cada uno de ellos. Y aquí tienen pues este cronograma o este infograma con cada uno de esos puntos para que lo puedan ver. Lo primero que hay que estudiar es lo que ocurrió 40 años después del jubileo 80, que son 26 más 40, serían igual al 66, nos daría el 66 después de Cristo. Estamos en deuda con Josefo por su testimonio del comienzo de la guerra entre Judá y Roma en el otoño del año 66 después de Cristo. En su libro Guerras de los Judíos, Josefo relata cómo la 12ª legión romana, al mando de Cestio Gallus, fue atacada y destruida casi por completo por las fuerzas de Judea, mientras el pueblo estaba en su camino a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos del otoño del 66 después de Cristo. Desde el otoño del 26 después de Cristo, jubileo, al otoño del 66 después de Cristo, hay exactamente 40 años. Coincidencia entre comillas, ¿verdad? La masacre de 5.680 hombres de la 12ª legión de Roma, de un total de 6.000, no podía ser pasada por alto
por el gobierno romano. Estuvo una legión completa, excepto unos poquitos que se salvaron, ¿verdad? Este evento aseguró que Roma enviara tropas a Judea para sofocar la revuelta. Esto marcó el punto de no retorno. Siempre hay alguna vez que ocurre un punto de no retorno cuando nos arrepentimos. Y entonces viene el zabatazo. La guerra había comenzado y ahora era solo cuestión de tiempo antes de que Jerusalén fuera destruida, que es lo que estamos a punto de ver de nuevo, pero ya probablemente este será el cumplimiento definitivo donde no volverá a ser reconstruida. Roma envió tropas bajo el mando de Vespasiano y su hijo Tito. Se sometió a los pueblos más pequeños del campo antes de tratar de sitiar Jerusalén. En una de estas batallas, en el año 68 después de Cristo, Josefo fue derrotado y capturado por los romanos en la batalla de Jotapata. Hasta ese momento, Josefo había sido uno de los principales generales de Judea. Poco después de su derrota, el emperador Nerón murió. Esto detuvo la guerra durante más de un año, mientras que Vespasiano y Tito esperaron a ver quién iba a ser el próximo emperador de Roma y si él podría darles un cambio de órdenes a seguir. Galba y Otón, vamos a poner aquí Galba y Otón, esos emperadores, duraron solo unos pocos meses cada uno y luego Vitelio se apoderaron de las riendas del gobierno. Esto disgustó mucho a Vespasiano y por lo tanto sus tropas de inmediato lo coronaron emperador. Vespasiano regresó a Roma para asegurar el gobierno por sí mismo, como dice en Guerras, libro cuarto, capítulo 10, dejando a su hijo Tito el honor de sitiar Jerusalén. El segundo ciclo de 40 años comenzó con el bautismo de Jesús en el otoño del año 29 después de Cristo y terminó 40 años más tarde cuando Vespasiano se hizo emperador de Roma en el otoño del 69 después de Cristo. El paralelismo es sorprendente. Jesús comenzó su ministerio en el otoño del año 29 después de Cristo, Vespasiano y también comenzó en el otoño y Vespasiano, perdón, esto está mal, esto debe venir aquí, y Vespasiano también comenzó su ministerio, entre comillas, como emperador, precisamente 40 años después. El tercer ciclo de 40 años comenzó con la ejecución de Juan alrededor de la Pascua del año 30, Juan Bautista, y terminó cuando las tropas romanas, al mando de Tito, rodearon Jerusalén en la mañana de Pascua del 70 después de Cristo. La prueba de que Juan fue ejecutado en el momento de la Pascua se encuentra comparando Juan 6 con Mateo 14 y Marcos 6. En Mateo 14 leemos que Herodes ejecutó a Juan y de inmediato algunos de sus discípulos fueron a Jesús para informarle de la muerte de Juan. El relato de Mateo luego nos dice que Jesús se fue solo a un lugar desierto, dice el doctor Jones, tal vez para llorar y orar, pero mucha gente lo siguió. Fue allí que alimentó a los 5.000 con los 5 panes de cebada y 2 peces, Mateo 14, 19. Al comparar este relato con Juan 6, encontramos que Jesús había alimentado a 5.000 justo antes de la Pascua, como dice Juan 6, versículo 4. Por lo tanto, es evidente que Juan fue ejecutado en la época de la Pascua. La única pregunta es, ¿de qué año? Es casi seguro que el ministerio de Juan abarcó solo un año y que Jesús ministró un total de 3 años a partir del momento de la muerte de Juan hasta su próxima crucifixión. La mayoría de los historiadores están de acuerdo con esto, y esto es verificable mediante la observación del ciclo de 40 años de la muerte de Juan hasta el asedio romano de Jerusalén. Todas esas cosas van jalonando diferentes periodos o intervalos. El hecho de que Tito rodeara Jerusalén en la Pascua del año 70 después de Cristo es mencionado por Josefo en las guerras de los judíos, el capítulo 5, el libro quinto, capítulo decimotercero, versículo 8, que nos dice que las bajas durante el sitio de Jerusalén eran
dice no menos de 115.880 cadáveres, en el intervalo entre el día 14 del mes Santicus o Nisan, que es la Pascua, cuando los romanos acamparon en la ciudad, y el primer día del mes de Panemus o Tamuz. Podemos ver la causa y el efecto para este ciclo de 40 años. La ejecución de Juan en la Pascua fue la causa de la Pascua del año 30 después de Cristo, y resultó la consecuencia finalmente en la ejecución de Jerusalén en la Pascua del año 70 después de Cristo. La parte principal de la guerra concluyó con la destrucción de Jerusalén en agosto del año 70 después de Cristo, pero aún había un reducto principal de resistencia que no quedaba subyugado. Fue en una meseta alta llamada Masada. Había sido tomada por una secta llamada los sicarios, un grupo de fanáticos que tomaron su patriotismo al extremo. El nombre es tomado de sicarus, que quiere decir daga. En otras palabras, se trataba de gente de la daga, o asesinos y terroristas. Los sicarios fueron fundados por un hombre llamado Eleazar. Josefo dice en las Guerras de los Judíos, libro séptimo, capítulo octavo, versículo 1. Suponemos que eso sea así, porque yo no sé si se define así las guerras de los judíos. Bueno, aquí vemos asesinos y terroristas, que no les resuena esto al sionismo en la actualidad, o también que son descendentes de este tipo de celotes que querían hacer todo por la fuerza en lugar de someterse al juicio que Dios les había traído. Esta fortaleza fue llamada Masada. Fue Eleazar un hombre poderoso y el comandante de estos sicarios que se habían apoderado de ella. Él era un descendiente de Judas, quien había convencido a muchos de los judíos, como antes hemos relatado, de no someterse cuando Cirenio fue enviado a Judea para hacer una recaudación de impuestos. Por ello fue que los sicarios se reunieron en contra de aquellos que estaban dispuestos a someterse a los romanos, y los trataban en todos los aspectos como si hubieran sido sus enemigos. Me recuerda esto a lo que hacen los sionistas en la actualidad con esos otros judíos que dicen que el antisemitismo o que el sionismo no es judaísmo, y que estar en contra del sionismo no es ser antisemitas, para nada. Dice, bueno, continúa como si hubieran sido sus enemigos. Trataban en todos los aspectos como si hubieran sido sus enemigos, saqueándolos de lo que tenían y ahuyentando a sus ganados, como prendiendo fuego a sus casas, porque decían que no se diferenciaban en nada de los extranjeros al traicionar de una manera tan cobarde la libertad de pensamiento de los judíos, digna de ser sostenida al máximo. Bien, no está claro si la recaudación de Cirenio en cuestión fue la asociada con el nacimiento de Jesús, o si se trataba de una posterior, cuando Cirenio había sido hecho gobernador por completo, o sea, completo, ¿no? Antes había sido un sustituto, de manera momentánea, ¿no? De cualquier manera, los sicarios creían que era la voluntad de Dios que ellos no pagaran los impuestos o se sometieran al gobierno romano de ninguna manera. Además, aterrorizaban a los que estaban dispuestos a someterse a la autoridad romana. Eran los terroristas del día, unos asesinos que creían que era algo piadoso aterrorizar a la gente con el fin de obligarla a rebelarse contra Roma. Estos asesinos terroristas se habían fortificado en Masada. Los romanos tuvieron que construir una rampa de tierra para poder tomar Masada. Completaron el ramal el día, completaron la rampa, el día de la preparación de la Pascua en el año 73 después de Cristo, el año famoso por la destrucción de eso, ¿no? Invadieron Masada al día siguiente, día de la Pascua, pero la noche anterior los sicarios mataron a sus familias y luego se suicidaron, a excepción de 2 mujeres y 5 niños que fueron capaces de ocultarse. Josefo nos dice en las Guerras de los Judíos, libro séptimo, capítulo 9, versículo 1, esta masacre calamitosa fue hecha el día 15 del mes Santicus o Nisan. Este fue
Este fue el día de la Pascua. Hoy en día en las escuelas judías estos sicarios se celebran como héroes israelíes a emular. Por lo tanto, no es de extrañar que cada primer ministro desde 1948 hasta la actualidad se distinguiera como un terrorista desde la década de 1940, siendo versiones modernas de los sicarios. Sus creencias y valores son muy parecidos. El cristianismo también ha tenido su parte de hombres que han mantenido valores similares, pero no en tan gran proporción que, a sabiendas, eligen a los principales líderes que sostienen esos puntos de vista. En resumen, entonces, vemos que Juan fue decapitado en la Pascua del año 30 después de Cristo y los romanos rodearon Jerusalén 40 años después en la Pascua del año 70. Jesús fue crucificado en la Pascua del año 33 después de Cristo y los romanos tomaron Masada 40 años más tarde en la Pascua del año 73. Es decir, el Señor les devuelve el golpe en periodos de 40 años. Y la conexión de 40 años es evidente para cualquier persona que tenga algún conocimiento del significado del número 40, que es el número de prueba, ¿no? De juicio, de prueba. Dios les dio a Jerusalén y Judá 40 años en los que arrepentirse por rechazar al Mesías y para producir los frutos del reino. Obviamente no pudieron hacerlo porque sus corazones estaban endurecidos contra la verdad. Querían la libertad de Roma sin antes arrepentirse, por lo que Dios usó su deseo de libertad como ocasión para su destrucción. Jerusalén, el lugar donde fueron perseguidos, apedreados y aserrados los profetas, finalmente fue derrocada, no tanto por Roma, sino por Dios mismo, quien utilizó a Roma para sus propósitos. Roma solamente fue el látigo en manos del Señor o el instrumento en manos del Señor para juzgar a su pueblo. Roma no era su enemigo, sino era el Señor el que se volvió su enemigo. Jerusalén, un tipo de Babilonia. La Biblia predice el derrocamiento de Babilonia, entre comillas, primero en términos de la propia ciudad literal. Como vimos, eso es histórico. Luego, como tipo de un sistema de opresión mucho mayor. Jeremías 50 y 51 parecen versar principalmente acerca de la destrucción de la antigua ciudad de Babilonia. Pero en el libro de Apocalipsis encontramos a Juan citando estos mismos pasajes y su aplicación a la mayor misterio Babilonia, a una Babilonia mayor que se llama en Apocalipsis misterio Babilonia. Se desprende que es el sistema mundial de opresión, el cautiverio, la Reserva Federal, al dinero deuda, a los bancos centrales, etc. Se desprende de esto que la ciudad vieja de Jerusalén era sólo un tipo y sombra de un cumplimiento mucho mayor aún por venir. Al estudiar los 3 periodos de 40 en la edad de Pentecostés, nos encontramos que cada ciclo termina con el derrocamiento de Babilonia. Al final de 40 años nos encontramos con Jerusalén y Babilonia destruidas. Al final de 40 años de reposo nos encontramos con Roma conquistada por Constantino y por último, a finales de los 40 jubileos podemos esperar ver el derrocamiento final de esa ciudad, misterio Babilonia, que es en el más alto nivel, la derrota del sionismo, en una palabra. En primer lugar, vamos a ver cómo Jerusalén se compara a Babilonia en el primer ciclo de 40. Jesús dijo a los fariseos en Mateo 23 del 30 al 36 lo que sigue. Y que dicen, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Por lo cual dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también colmáis la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo podéis vosotros evitar el juicio del infierno, es decir, de la Gehenna?
Por tanto, he aquí que yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Dice, hasta que venga, esto lo resaltamos poniéndolo en cursiva, hasta que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús imputaba a esa nación el derramamiento de sangre por todo el camino de regreso o remontándonos hasta la sangre de Abel en el cuarto capítulo del Génesis. Eso simplemente significa que la generación de su tiempo tendría que pagar el precio por todo el derramamiento de sangre, y vaya si lo pagaron, ¿verdad? La sangre de los profetas sería redimida por el juicio sobre aquella generación. Aún así, Dios les dio el tiempo máximo de arrepentimiento, una generación de 40 años. Finalmente la ciudad fue destruida. Encontramos un paralelo interesante a la ciudad de Babilonia en Apocalipsis 18 del 20 al 24 que une Jerusalén a Babilonia en el libro. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo, con el mismo ímpetu aquella gran ciudad de Babilonia será derribada y nunca más será hallada. Punto suspensivo, vamos al 24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ahí vemos cómo está comparando con ese texto de los evangelios que hemos leído anteriormente. Es increíble cómo las cosas que Jesús dijo acerca de Jerusalén en Mateo 23 se repiten en la revelación de Juan acerca de Babilonia. Así como Jesús atribuye a Jerusalén todo el derramamiento de la sangre de los profetas y de los santos desde Abel, también lo hace Juan con Babilonia. Por otra parte, como se dice que Babilonia será echada en el mar, así también Jesús dio a entender que la higuera maldecida o maldita, ¿verdad? Que la higuera maldita, la nación de Judá, era un monte que podría ser arrojado al mar. Mateo 21, 29 ven los paralelismos clarísimos, ¿verdad? Jerusalén misma fue vinculada espiritualmente a Sodoma y Egipto en Apocalipsis 11:8. Jerusalén, Sodoma, Egipto, Babilonia, lo mismo. El mismo perro con distinto collar. En Apocalipsis 11:8. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa ver que la caída de Jerusalén y de Judá entre el 70 y el 73 después de Cristo es un tipo y sombra de la caída de Babilonia. Desafortunadamente, hay algunos que toman este principio en exceso, pensando que la destrucción de Jerusalén en el año 70 era todo el cumplimiento de la profecía, que ahí se terminó. Pues no es así. Ellos no ven el panorama más amplio y no entienden que puede haber muchos tipos y sombras antes de que el cumplimiento final de la profecía se produzca. Estas personas toman el tipo y lo convierten en el cumplimiento final de la profecía. Ellos toman la sombra y la convierten en la plena manifestación. Si bien es cierto que Jerusalén era un tipo y sombra de la Babilonia en el libro de Apocalipsis, no es menos cierto que la ciudad era solo el tipo y la sombra de la Babilonia, es decir, misterio Babilonia de primer nivel. Es la actual, ¿verdad? El sistema mundial opresivo actual. En la lectura, el globalismo, el nuevo orden mundial, entre comillas. En la lectura de las guerras de los judíos de Josefo, libro sexto, capítulo quinto, encontramos que muchas señales ocurrieron durante el sitio de Jerusalén, todo lo cual contribuye a nuestra comprensión de cómo Babilonia, en última instancia, va a caer en el más amplio sentido. Un cometa semejante a una espada atravesó el cielo por cerca de un año. Además, dice Josefo, unos días antes que los ejércitos de Tito rodearan la ciudad. Dice
Dice aquí Josefo, tan gran luz brilló alrededor del altar y la casa del santuario que parecía ser un día brillante por espacio de media hora. Esta luz parecía ser una buena señal para el inexperto y fue así interpretada por los escribas sagrados como para augurar los acontecimientos que siguieron inmediatamente después de ella. La interpretación de señales es un negocio bastante subjetivo y la mayoría de las personas no son capaces de romper sus prejuicios personales para ver más allá y conocer qué significan realmente esas señales. Perdón, que aquí falta un acento. Y conocer qué significan realmente esas señales. Sin embargo, al parecer hubo algunos escribas sagrados, entre comillas, lo de sagrados, ¿verdad? O de escribas sagrados, que lo vieron como un signo del mal contra la ciudad de Jerusalén. Sin duda, estas serían las personas que podrían ver la maldad de la gente o del sacerdocio que Josefo describe tan gráficamente. Tal vez esta señal apareció en última instancia para indicar que Dios había hecho brillar su luz sobre el templo y había expuesto su suciedad. Pero más que eso, al revelar el ciclo de 40 años que se manifiesta aquí, adquiere un significado totalmente nuevo. Josefo nos dice que esta luz que esa luz brilló el octavo día del primer mes, o 6 días antes de la Pascua del año 70 después de Cristo. Precisamente 40 años antes, el mismo día, los jefes de los sacerdotes empezaron a planear cómo podrían asesinar a Lázaro. Juan 12, versículos 1 y 10. Por lo tanto, nos encontramos con que Dios expuso sus corazones con su luz y precisamente 40 años más tarde, Él, es decir, Dios, conspiró como ellos para destruir a ese sacerdocio corrupto con su templo. Otra señal extraña ocurrió casi al mismo tiempo que la luz que brilló sobre ellos. La pesada puerta oriental del atrio interior del templo se abrió por sí misma. Perdón. Josefo nos dice que normalmente hacían falta unos 20 hombres para abrir esa puerta, porque era muy grande y pesada. Josefo nos dice la reacción de la gente una vez más. Esto también pareció al vulgo ser un prodigio muy feliz, como si Dios abriera de este modo la puerta de la felicidad. Pero los hombres de saber entendieron que la seguridad de su santa casa se disolvió por sí misma y que la puerta se abrió para la ventaja de sus enemigos. Los hombres de saber, entre comillas, estaban obviamente correctos, ya que los acontecimientos posteriores lo demostraron, pero probablemente el signo o señal más sorprendente, si es que se cree a Josefo, se produjo de la siguiente manera. Vamos a poner señal, que siempre suelo poner señal. Dice, además de estas, se entiende señales, unos días después de esa fiesta, en los 21 días del mes Artemisius o Iyar, que es el segundo mes, un determinado fenómeno prodigioso e increíble apareció. Supongo que el relato parecería increíble si no hubiera sido relatado por aquellos que lo vieron y los acontecimientos que siguieron no fueran de naturaleza considerable como para merecer tales señales, porque antes de la fijación del sol se veían carros y tropas de soldados con su armadura corriendo por entre las nubes y los alrededores de las ciudades. Por otra parte, en esa fiesta que llamamos Pentecostés, cuando los sacerdotes iban por la noche al atrio interior del templo, como era su costumbre, para llevar a cabo su ministerio sagrado, dijeron que en primer lugar se sintió un temblor y se oyó un sonido como de una multitud diciendo: «Vayámonos de aquí». Esta señal me recuerda a Oseas 5:15, donde Dios dice: «Iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro». Parecería que Dios había visitado ese templo por última vez, lo encontró corrupto
y finalmente eliminó el último vestigio de su presencia con las palabras «vayámonos de aquí». Los habitantes de aquel día interpretaron esas señales de una manera que era favorable a su causa. Los hombres tienen una manera de hacer esto cuando sus ojos están cegados a la iniquidad de sus propios corazones. Lo que debía interpretarse negativamente se toma como una señal positiva. Pensaban que los ejércitos del cielo estaban luchando de su lado. Estaban equivocados. Dios no peleó contra los romanos porque los romanos fueran justos, sino porque Dios los estaba usando para juzgar a Jerusalén. Señales en los cielos siempre han acompañado a los eventos que son bíblicamente significativos. Hubo 3 días de oscuridad poco antes de que Moisés sacara a Israel de Egipto. Éxodo 10, del 21 a 23, la plaga de tinieblas, ¿verdad? Hubo 3 horas de oscuridad cuando Jesús estuvo en la cruz, Lucas 23:44, seguidas de un eclipse lunar, como mostré en la página 107. Josefo dice arriba que había señales en los cielos mientras Jerusalén estaba sitiada. Cuando Constantino estaba listo para la conquista de Roma en el año 312 después de Cristo, informó haber visto una cruz en el cielo superpuesta sobre el sol. La Enciclopedia Británica volumen 6 o sexto, bajo el título de Constantino, dice lo siguiente: esta visión, cualquiera que sea su naturaleza, fue decisiva en su conversión, evidenciada en los favores que de ahora en adelante derramaría sobre la Iglesia cristiana. Por último, las Escrituras indican que el derramamiento final del Espíritu estará acompañado por más señales en el sol, la luna y las estrellas. Eso nos lo dice Joel 2 del 28 al 31, mientras que el significado de estas señales puede indicar cosas tales como los principados y potestades. No podemos ignorar los precedentes en la historia que fueron bastante literales en sus cumplimientos. Para volver al tema que nos ocupa, es evidente que la destrucción de Jerusalén y de Judá en el 70-73 después de Cristo fue el cumplimiento del primer nivel de la destrucción de Babilonia. Sin embargo, si nos fijamos en las páginas de la historia, veremos que 2 niveles más emergieron que mucha gente se ha perdido. El juicio o prueba de 40 años de reposo de la Iglesia. De los 40 años de reposo de la Iglesia. La Iglesia experimentó un periodo de prueba de persecución por un periodo de 40 años de reposo. Esa fue la persecución de la Iglesia, ¿verdad? Esto es 40 por 7, es decir, 280 años de persecución que se extendieron desde el año 33 después de Cristo al 313 después de Cristo. La persecución de la Iglesia primitiva empezó realmente con la crucifixión y la persecución de los discípulos registrados con la crucifixión y la persecución registradas, crucifixión y persecución serán más bien registradas, no registrados, registradas en el libro de los Hechos. A lo largo del tiempo asignado, algunos de los emperadores romanos fueron bastante tolerantes con los cristianos, eligiendo pasar por alto la religión ilegal. Sí, está correcto, aunque me lo marca aquí como error, pero no es un error, ya está correcto así. Repito, a lo largo del tiempo asignado, algunos de los emperadores romanos fueron bastante tolerantes con los cristianos, eligiendo pasar por alto la religión ilegal, mientras que otros tomaron su negativa a sacrificar al dios emperador como una afrenta personal o como un debilitamiento de la autoridad romana. El peor momento de la persecución comenzó en el año 303 después de Cristo, durante el reinado de Diocleciano. Este sangriento clímax se extendió durante 8 años antes de que comenzara a apagarse, pero no llegó a un final completo hasta que el príncipe británico Constantino tomó el control de Roma con la ayuda de otro general llamado Licinio. Eusebio, obispo de Cesarea o de Cesarea, en el siglo IV, se refiere a la experiencia real de Constantino en Historia Eclesiástica, el libro 10, capítulo 8.
Dice así: Constantino le había dado, se entiende al coemperador Licinio, indicadores de buena voluntad de verdad, no emparentando a regañadientes con él mismo o negándole el privilegio de un matrimonio brillante con su hermana. Una vez más, lo honró con una participación en su nobleza ancestral y la sangre imperial que había heredado. En el año 313 después de Cristo, Constantino promulgó su famoso Edicto de Milán, que puso fin a la persecución de la Iglesia. El juicio de 40 años de reposo de la Iglesia terminó de los 40 años de reposo de la Iglesia terminó con este Edicto de Milán. Como se trataba de un ciclo de 280 años, también estaba relacionado con un ciclo de maternidad de 280 días. Se podría comparar con el nacimiento del reino de Dios, excepto que se manifestó en un nivel de año de reposo, no a nivel de jubileo. En ese momento de la historia, la tierra dio a luz a un tipo del reino de Dios. Constantino era el tipo de Cristo en este caso, y el Imperio Romano la última de las 4 bestias de Daniel, Daniel 7, y las piernas de hierro vistas por Nabucodonosor en su sueño, Daniel 2, fueron derrocadas por un cristiano. Muchos en ese día creyeron que se trataba de la realización del libro de Apocalipsis, que habla de un día que viene cuando los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis 11:15. No creían que el Apocalipsis algunos ya se había cumplido ahí. Esos eventos con toda naturalidad confirmaron y establecieron la visión posmilenaria en la Iglesia a lo largo de la Edad Media, de que el reino de Dios había llegado realmente. Se consideró evidente en aquellos días que el reino finalmente se había establecido plenamente en la tierra y que Dios le había dado a la Iglesia, encabezada por el obispo de Roma, el Papa, el dominio sobre todas las naciones. Solo sería cuestión de tiempo antes de que todas las naciones serían llevadas, es decir, evangelizadas bajo la autoridad de la Iglesia. Eso pensaban. Lo que no entendieron fue que se había establecido el reino de Dios solo a nivel secundario después de 40 años de reposo. Fue un reposo, pero no era el jubileo final que Dios había decretado en los días de fiesta de Israel. No era el cumplimiento de la fiesta de tabernáculos. Los muertos aún no se habían levantado en la fiesta de las trompetas, ni se había transformado a los vivos completamente a la imagen de Cristo. La gente en esos días habían echado en gran parte a un lado la ley de Dios, porque no entendían que Pentecostés era una fiesta leudada que era insuficiente para llevar a los hombres hacia la perfección. Las leyes del tiempo no se les dieron a conocer, por lo tanto su opinión se basaba en un conocimiento parcial del plan de Dios. Por eso se equivocaron. A medida que pasaba el tiempo, la Iglesia llegó a considerarse a sí misma como la más alta expresión de la... Bueno, eso me está recordando lo que pasa hoy con los pentecostales de estos 2000 y pico años, y en concreto los que viven ahora, ¿no? De la era pentecostal, de estos prácticamente 2000 últimos años. Ellos también piensan que Pentecostés es todo lo que hay y por lo tanto no esperan lo que ha de venir, que es la fiesta de tabernáculos. El Papa tomó un aire de infalibilidad. La disidencia fue anulada por la cárcel, la espada y el fuego. En resumen, la Iglesia ahora se arrogó el papel de perseguidora, lo que Roma había hecho en el pasado. Fíjese, se convierte en una bestia. Orgullosos de sus orígenes pentecostales, nunca se les ocurrió que otra gran fiesta de Dios aún estaba por delante, y sigue pasando lo mismo, como les acabo de decir. Ni podían empezar a comprender cómo Dios estaba usando la misma Iglesia para probar y perfeccionar a los vencedores en medio de ellos. La idea de que Dios, es decir, Saúl persiguiendo a David, eso es lo que es la Iglesia persiguiendo a los vencedores a lo largo de estos últimos, pues prácticamente, o sea,
2000 años, como decíamos antes. La idea de que Dios iba a terminar su obra en un ciclo de 40 jubileos habría estado demasiado distante para ellos verla, incluso si hubieran entendido la ley profética de los días de fiesta. Si bien no estaban dotados de un sentido de la perspectiva más amplia, como se nos ha dado con nuestra retrospectiva 2020, entonces ahora podemos ver el pasado, ¿no? Que es lo que ellos no veían, ¿no? Poseían suficiente de la verdad, les faltaba toda esta gran visión que nosotros tenemos ahora. Poseían suficiente de la verdad para saber que Dios tenía de alguna manera que dar a luz su reino de una manera superior a la que habían conocido nunca. Desde luego Dios había dado a la Iglesia un reposo, aunque no era el reposo final que Dios manda. Bien, avanzamos. Siguiente epígrafe: el emperador Constantino, hombre de la hora de Dios. Constantino fue usado por Dios para traer este reposo a la Iglesia, a pesar de que ciertas denominaciones cristianas lo han calumniado más que a Diocleciano y Nerón. Tremendo, ¿verdad? Esto es otro de los grandes errores. Siempre le han echado a Constantino, lo ha puesto como negativo cuando fue una bendición. Me resulta asombroso cómo algunos han hecho a Constantino el barba azul, entre comillas, esto dice el doctor Jones. Me resulta asombroso cómo algunos han hecho a Constantino el barba azul de la Iglesia. Tal vez los cristianos hubieran tenido una visión diferente de haber vivido durante la persecución de Diocleciano. En los 10 años del 303 al 313 después de Cristo, la Iglesia sufrió la más intensa persecución de su historia, bajo los emperadores Diocleciano y Maximiano. Dice Apocalipsis, aunque por 10 días haya tribulación, ¿verdad? Constantino es a menudo castigado por el establecimiento de una iglesia de Estado y se le culpa por todos los excesos papales en los siglos posteriores. Eso es comparable a culpar a Moisés por los pecados de Israel o culpar a Jesús por las cruzadas. La visión de Constantino era unir a los obispos cristianos y darles un foro en el que presentar sus opiniones doctrinales diferentes en un intento de estandarizar la enseñanza cristiana y por lo tanto unificar mejor la Iglesia y también el imperio mismo. Era un objetivo noble, pero cuando los hombres todavía estaban operando bajo el reino con levadura de Pentecostés, Levítico 23:17, ahí es donde se habla de la ofrenda presentada con levadura, lo que resultó ser imposible. No importa lo bueno que una organización religiosa sea al principio, siempre degenera con el tiempo cuando hombres sin escrúpulos llegan a la cima. Eusebio, obispo de Cesarea, fue el gran historiador de la Iglesia en ese tiempo. Escribió de la conquista de Constantino de Roma, la conquista de Roma de Constantino en Historia Eclesiástica, libro 9, capítulo 9, de la siguiente manera. Dice: así, Constantino, el emperador e hijo de un emperador, un hombre religioso e hijo de un hombre más religioso, es decir, de un cristiano, y Licinio, el que sigue en rango, ambos honrados por sus sabias y religiosas perspectivas, dos hombres queridos por Dios, se despertaron. Esto lo dice Eusebio, el obispo de Cesarea. Y religiosas perspectivas, dos hombres queridos por Dios se despertaron por el Rey de Reyes, Dios del universo y Salvador, contra los dos tiranos más irreligiosos y declararon la guerra contra ellos. El mayor en rango imperial y posición, Constantino, fue el primero en sentir compasión por las víctimas de la tiranía de Roma. Llamó en oración a Dios en el cielo y a su palabra, Jesucristo, el Salvador de todos, para acudir en su ayuda. Avanzó a la cabeza de todas sus fuerzas, intentando recuperar para los romanos la libertad de sus antepasados. El emperador, que se aferró a Dios por ayuda, atacó la primera, segunda y tercera de las concentraciones del tirano, todas ellas derrotadas completamente. Invadió gran parte de Italia y llegó casi a las puertas de Roma.
Dice Eusebio, compara entonces a Constantino con Moisés venciendo a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo. Es un poco largo para nosotros reproducirlo aquí. Luego continúa. Estas cosas y muchas otras afines a ellas y como ellas por sus propios actos, Constantino cantaba como un himno al Señor universal, el autor de su triunfo, Dios. Luego entró en Roma con canciones de victoria y junto con las mujeres y los niños pequeños, todos los miembros del Senado y los ciudadanos de la más alta distinción en otras esferas y todo el pueblo de Roma resultó en vigor y con los ojos brillantes y con todo su corazón le dieron la bienvenida como libertador, Salvador y benefactor, cantando sus alabanzas con alegría insaciable. Pero él, como si poseyera una reverencia innata de Dios, no estaba en absoluto excitado por sus gritos o eufórico por sus aplausos, plenamente consciente de que su ayuda vino de Dios, a la vez que ordenó una estatua de la pasión del Salvador, ordenó falta un qué aquí, perdón, ordenó que una estatua de la Pasión del Salvador se fijara bajo la mano de su propia estatua. De hecho, se les ordenó que la colocaran en el lugar más frecuentado en Roma, con el signo del Salvador en su mano derecha, y que grabaran esta inscripción en latín. La reproduzco exactamente. Por este signo de salvación, suponemos que se refiere a la cruz, la verdadera prueba de valor, yo salvé la ciudad del yugo del tirano y la liberé. Además, y la liberé. Aquí creo que va mejor un punto y coma. Además, liberé el Senado y el pueblo de Roma y les he restaurado a su antigua fama y esplendor. Continúa. Ellos hicieron su primer deber para purgar el mundo de la enemistad hacia Dios y reconociendo las bendiciones que él había derramado sobre ellos. Mostraron su alto propósito y el amor de Dios, su devoción y gratitud a la divinidad por su decreto a favor de los cristianos. Historia eclesiástica, libro noveno, extractos. Su adversario, así finalmente derribado, el poderoso vencedor Constantino, preeminente en todas sus virtudes que la verdadera religión puede conferir, con su hijo Crispo, un emperador muy querido por Dios y parecido en todos los aspectos a su padre, recuperó sus propias tierras orientales y reunió al imperio romano en un solo todo, poniéndolo todo bajo su dominio pacífico. Los hombres habían ya perdido todo el miedo de sus antiguos opresores. Día tras día celebraron fiesta deslumbrante. La luz estaba en todas partes y los hombres que alguna vez no se atrevían a verse se recibían unos a otros con caras sonrientes y ojos brillantes. Bailaron y cantaron en la ciudad y el país por igual, dando honor en primer lugar a Dios nuestro Señor soberano, como se les había instruido, y luego al emperador piadoso con sus hijos tan queridos por Dios. Viejos problemas fueron olvidados y toda irreligión pasó al olvido. Las cosas buenas presentes se disfrutaron, las que aún vendrían con entusiasmo eran esperadas. En cada ciudad el emperador victorioso publicó decretos llenos de humanidad y leyes que dieron prueba de generosidad y verdadera piedad. Por lo tanto, toda tiranía había sido purgada a distancia y el reino que era de ellos fue preservado de forma segura y sin lugar a dudas por Constantino y sus hijos solos. Ellos, después de haber hecho su primera tarea para limpiar el mundo de odio a Dios, se regocijaron en las bendiciones que les había conferido y por las cosas que hicieron para que todos los hombres las vieran, demostraron amor a la virtud y amor a Dios, devoción y agradecimiento al Todopoderoso. Historia eclesiástica, libro décimo, perdón, sí, libro décimo, capítulo noveno, extractos. El relato de Eusebio, que acabamos de leer, nos da una sensación de la euforia en los trascendentales acontecimientos de aquellos días. Tal vez si la Iglesia hubiera experimentado terribles matanzas desde principios del 1700, y si acabáramos de pasar a través de un tiempo de 10 años, cuando cada cristiano conociera a alguien que había sido ejecutado por su fe, y luego Dios de repente levantara
a un gran libertador para poner un fin al derramamiento de sangre, nosotros mismos deberíamos estar tan llenos de alegría y alabanza a Dios como lo estuvieron ellos. Por supuesto, hoy en día tenemos una mejor perspectiva de los días que ellos. Tenemos una mejor perspectiva de los días que ellos, perdón. Ellos eran demasiado optimistas sin saber que pronto la naturaleza corrupta del hombre reaparecería dentro de la Iglesia, incluso como la habían manifestado los emperadores romanos. Hasta ese punto se degeneró. No tenían ni idea de que estos grandes eventos eran solo un tipo y sombra de algo más grande aún por venir en nuestros días, ¿verdad? Sin una revelación de la cronología y las leyes del tiempo, no tenían ni idea de que la historia tendría que repetirse por un ciclo de 40 jubileos, con el fin de dar a la Iglesia su tiempo asignado para refinar a los vencedores en los fuegos de la Iglesia, llevando persecución. Sin embargo, ellos poseían un cierto nivel de comprensión que es válido incluso desde nuestra perspectiva actual. Era simplemente incompleta, ya que no tuvo en cuenta el tercer ciclo de 40 jubileos, en el que los vencedores también se pondrían a prueba y serían juzgados, todos los vencedores desde el tiempo de Cristo hasta ahora. Siguiente epígrafe: el juicio de 40 jubileos de los vencedores. El tiempo de prueba para los vencedores se extiende por 40 jubileos o 1960 años, desde el 33 después de Cristo hasta el 1993 de Cristo, es decir, toda la edad de Pentecostés. También es 4 por 490 años o 4 periodos de tiempo bendito o tiempo santísimo. Esto hace del año 1993 un año muy importante, como veremos en breve. Los patrones proféticos del Antiguo Testamento indican que la edad de Pentecostés sería un periodo de tiempo de 40 jubileos. El rey Saúl fue coronado rey en el día de la cosecha del trigo, que era Pentecostés, ver 1 Samuel 12 al 17. Reinó 40 años, tiempo durante el cual persiguió a David y su banda de hombres. Este fue un patrón profético que muestra cómo la Iglesia, bajo la coronación de Pentecostés, perseguiría a los vencedores durante el reinado de sus propios líderes opresores. Pero la edad de Pentecostés es también los 40 jubileos de prueba y ensayo para los vencedores. Dios usó a Saúl para perfeccionar a David y mostrarle cómo no gobernar por el miedo y la opresión, que es lo que hizo Saúl y que es lo que ha hecho la Iglesia, ¿verdad? Tipo de Saúl. Así también la Iglesia bajo Pentecostés ha perseguido a los vencedores, es decir, David, para enseñarles con el ejemplo negativo cómo no gobernar a las personas mediante el miedo y la opresión. El espacio no nos permitiría la lista de los millones de personas, incluyendo a los vencedores, que fueron quemados en la hoguera a manos de estos fanáticos carnales de la religión. Sin embargo, debemos entender las razones de estas persecuciones. El derrocamiento de la Roma pagana en el año 313 después de Cristo fue tan monumental que era evidente por sí mismo, es decir, a sus ojos, que Dios había derrocado a Babilonia y había establecido su reino en la tierra. Como dije anteriormente, las profecías de Daniel 7 se habían cumplido en cuanto a lo que a ellos les preocupaba. La terrible cuarta bestia sin nombre, cuarta bestia de Roma sin nombre, repito, la terrible cuarta bestia de Roma sin nombre, había hecho la guerra contra los santos y, como Daniel 7, 21 al 22 nos dice, prevaleció contra ellos hasta que el anciano de días vino y el juicio fue dado a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Si hubiéramos vivido en los días de Constantino, no habríamos asumido como ellos que estas profecías
ya se habían cumplido. Los emperadores horriblemente crueles habían sido reemplazados por un cristiano benevolente. Los sobrevivientes líderes de la Iglesia se habían forjado en los fuegos de la persecución de Diocleciano, y los cristianos en todas las partes eran presentados como ejemplos de la santidad que brilla. ¿Nos habríamos creído que el anciano de días había venido y dado el reino a los santos del Altísimo? Y en ese caso, ¿no habríamos de pensar que la Iglesia Universal era la única religión verdadera y que cualquier cisma o disentimiento de las interpretaciones de los padres de la Iglesia no podían ser tolerados? Cuando Roma destruyó Jerusalén, las profecías de Daniel 7 y otros lugares se cumplieron en una pequeña medida. Cuando Constantino derrocó Roma en el año 313 después de Cristo, fue un mayor cumplimiento de las mismas profecías. Hay todavía una tercera gran satisfacción o cumplimiento que ya ha comenzado en el año 1993, después del tercer ciclo de 40 años. Esta vez Dios va a las raíces de misterio Babilonia en lugar de a una ciudad externa o un imperio. Él ha declarado guerra a la Babilonia para los vencedores, a Babilonia por los vencedores, de modo que sean perfectos. Él ha declarado la guerra a la Babilonia para por los vencedores, para los vencedores, estaba correcto, le ha declarado guerra a Babilonia para los vencedores, de modo que sean perfectos y así puedan reinar en la tierra sin ver la corrupción natural que siempre ha ocurrido con el paso de las generaciones, sin que ellos tengan que corromperse. Esta es la única verdadera solución al problema mundial. Es decir, un cuerpo de vencedores sin ningún tipo de levadura que asuman el gobierno. Ese es el asunto, justo con la cabeza Cristo. Y este es el propósito de este ciclo de tiempo final. El año 1993 coincide con otras fechas terminales importantes de otros ciclos de tiempo que se ocupan de las naciones de la tierra, que todavía tenemos que discutir. Todos estos son necesarios para nuestra comprensión de los acontecimientos de 1993 y de los meses y años siguientes. Todo apunta hacia la conclusión de la edad de Pentecostés en 1993. La revelación y señales desde entonces han dejado claro que los que nos encontramos en la transición a la edad de tabernáculos, en la que Dios empoderará a la gente con su plenitud para que puedan llevar al resto de la gente de la oscuridad a la opresión de la oscuridad, y la opresión de Babilonia a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ese cuerpo de vencedores unidos a la cabeza, gobernando con esa doble porción de tabernáculos, pues llevarán al mundo a donde tiene que ser, al fin a quitarle toda levadura y a que la gloria de Dios cubra la tierra como las aguas cubren el mar. Bien, el próximo día que abordemos este libro de secretos del tiempo será el capítulo 13, que dice que no había rey en Israel. Bueno, eso es lo que veremos el próximo día que abordemos este libro. Y si Dios quiere, mañana, y si no, será el lunes. Si es que no se puede mañana, sería el lunes, Dios mediante siempre. Pues vamos a estar viendo de nuevo el libro, el jubileo de la creación, que yo creo que lo vamos a meter todo en un capítulo. Ya veremos, a ver, no estoy todavía fijo, puede que sea un poquito más grande, también quizás alrededor de hora y cuarto, más o menos, pero por dejarlo terminado, porque lo que nos toca ver es ya los apéndices, que son estos: apéndice 1, el argumento de Agustín sobre la duración del castigo, la ciudad de Dios, el regreso del Espíritu Santo, Gregorio de Nisa o de Niasa, el sermón sobre 1 de Corintios 15-28, vamos a ver de la introducción del apéndice 4, de la introducción al libro 21 de la ciudad de Dios de San Agustín,
Vamos a ver y a entender muy bien la mal interpretada parábola del hombre rico y Lázaro. Vamos a ver, otros eruditos definen a Ionion y Olán. Vamos a ver la opinión de muchos eruditos que están de acuerdo en que Olán no quiere decir eterno en la inmensa mayoría de los casos, y Olán o su equivalente en griego Aionion, que Aionion es en griego, expresa el concepto hebreo de Olán. Y también vamos a ver el testimonio de Hannah Whitall Smith. Es una mujer que era muy famosa y predicó en las asambleas de hermanos, en los concilios que se hacían de los hermanos, autora de El secreto cristiano de una vida feliz, muy conocida, y ella nos va a hablar cómo ella recibió la revelación también de la salvación de todos, aunque en su época, pues lógicamente su revelación fue rechazada. Bien, pues mis queridos amigos y hermanos, dicho esto, no me queda más que despedirlos, bendecirlos en el nombre del Señor Jesucristo, emplazarles para mañana o para, como le dije el lunes, si es así, sé que el Señor les dé restauración y reposo de espíritu, alma y cuerpo durante el fin de semana para que regresen el lunes. Bueno, pues hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.